Estimados suscriptores, nuevamente estamos ya compartiendo un tema más que resulta de interés para muchos que me han preguntado sobre un punto interesante sobre los derechos de una persona imputada. Razón por la cual vamos a abordar este tema precisamente que explica qué es un imputado. Muchas veces se ignora cuando pues no se relaciona uno con esta materia penal, sí, como que de pronto se confunde uno con las palabras imputado, ha uno escuchado imputado, acusado, procesado, sentenciado, etcétera. Hoy solamente hablaremos de los derechos del imputado. Pero para esto es necesario que tengamos muy claro el concepto respecto de un imputado. Primeramente veamos a qué se le denomina imputado. Se denomina, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se le denomina imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. A esa persona se le va a llamar imputado. Nunca vamos a llamarle, jamás vamos a llamarle sentenciado. Tampoco le podemos llamar culpable. El hecho de que sea el Ministerio Público quien le esté imputando o quien le esté formulando imputación, eso no significa que esa persona sea culpable. Entonces, vamos a trabajar con esto. Con este significado, con esta denominación, vamos a verificar cuáles son los derechos de un imputado. Como imputado, pues cualquiera corre el riesgo de ocupar esa posición. Cualquiera que sea denunciado se va a considerar un imputado desde el momento en que la fiscalía o los agentes del Ministerio Público le formulen determinada imputación. En términos del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan cuáles son los derechos del imputado. Primero, vamos a considerar cuáles son esos derechos. A todos nos debe de interesar cuáles son esos derechos. Si alguna vez has tenido algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo y alguna ocasión le ha tocado o más de alguna vez llegar a ser citado o llegar a ser presentado o ha estado ya presente en un tribunal y le han imputado ciertos cargos, es necesario que tengas presentes cuáles fueron sus derechos y si les fueron respetados o todo lo contrario. Y en el hipotético caso, si algún día, no te lo deseo, pero si en algún día alguien te acusara, alguien te denunciara y el Ministerio Público en su momento llegara a formularte imputación, es necesario que conozcas estos derechos. Número 1. Un imputado tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Así,
Y obviamente la etapa cuando se va a mostrar su responsabilidad, pues va a ser en el juicio. Pero antes tiene todo ese derecho. Si tú llegaras a ser denunciado por alguien que le caes mal, debes de tener presente, cuando estés en un tribunal, cuando el Ministerio Público te esté formulando imputación, tienes que tener presente, no tienes por qué espantarte, no tienes por qué alterarte, simplemente tienes que tomar en consideración que conservas tu derecho totalmente de ser considerado como inocente. No se te podrá tratar en ningún momento como culpable. Por lo tanto, no te pueden violar tus derechos, o en todo caso no deben. Si alguien los viola, bueno, pues ya eso es porque fue posible, pero no permitido. Por lo tanto, ese primer derecho debe de ser siempre, siempre, siempre considerado de acuerdo a esos principios que mencionamos en el video anterior. Tienes derecho a ser considerado inocente. Número 2. Cualquier imputado tiene derecho a comunicarse con un familiar y con su defensor respectivo cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Eso es un derecho. Tiene derecho a comunicarse con un familiar. El Ministerio Público proveerá lo necesario. Si aquella persona no tiene teléfono, no tiene nada, de todas maneras, y no hay forma de comunicarse ni siquiera por vía telefónica, el Ministerio Público tendrá que proveerle lo necesario para que aquella persona logre tener comunicación con un familiar. Nunca un imputado debe permanecer incomunicado. Ese es uno de los derechos que corresponden al imputado. Número 3. Tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Por ninguna razón se debe de coartar esta libertad, este derecho. Si él quiere declarar, lo puede hacer. Si él quiere guardar silencio, lo puede hacer, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Nadie podrá burlarse o nadie deberá burlarse ni promover culpabilidad alguna, perjuicio alguno en contra del imputado, porque está con todo su derecho, está con toda la libertad de su pleno ejercicio de derecho a guardar silencio. Nadie lo puede obligar, ningún policía ministerial o ningún agente policial investigador podrá obligarlo a declarar. Jamás. Cuarto derecho como imputado. Tiene derecho a estar asistido de su defensor al momento de rendir una declaración o su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. Esos derechos no los debemos de pasar por alto. Si va a hacer su declaración, tiene que estar presente su defensor. Así, directo. Y en cualquier actuación, las veces que él necesite, conforme vaya avanzando esta etapa, comunicarse de manera privada con su defensor, tiene el derecho de hacerlo. No está obligado a entrevistarse con su
defensor de manera pública. Si él decide entrevistarse con su defensor en privado, tiene ese derecho. Jamás lo pierde, no en esta etapa. Siguiente derecho de un imputado. Ya dijimos, ya explicamos, para los que apenas vayan llegando nuevamente, ya explicamos qué es un imputado, a qué persona se le llama imputada. Se le denomina imputado genéricamente a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley esté considerando como delito. Eso es una persona, o así se le llama o denomina a una persona imputada. Siguiente derecho. Tiene derecho el imputado a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan, los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele según corresponda la orden emitida en su contra. Si el juez de control dio esa orden, tendrán que mostrarla. El imputado tiene derecho a leerla, a conocerla, a estar enterada, a que se le muestre una orden emitida. Recuerden que eso se señala en la Carta Magna. Ninguna persona puede ser molestada en su casa, en su familia. No puede ser molestada, no puede ser detenida, al menos que sea con una orden de autoridad competente. Mientras, no. Así es que el imputado tiene este derecho, que se le informe en el momento de su detención, como en su comparecencia ante el MP o ante el juez, de qué cosas, de qué asunto se le está imputando y que se le informe sobre los derechos que él sigue conservando hasta ese momento. De no hacerlo así, se están violando sus derechos y sería una detención ilegal. Y si es una detención ilegal, en su momento tendrá que tenerse como tal y en su momento tendrá que ser liberada. Por eso es muy necesario que todos estos datos los tomemos en cuenta. En el momento en que estás siendo detenido por la policía, tendrás que mirar esa orden de aprehensión o detención. Tendrás que identificar qué es un citatorio, qué es una orden de comparecencia y qué es una orden de aprehensión o reaprehensión. Eso lo explicaremos en otro momento. Hoy solamente estamos compartiendo cuáles son los derechos de un imputado. Entonces, ya dijimos, cualquier persona que esté siendo detenida en ese momento, la policía tiene que explicarle los hechos de los que le imputan y los derechos que conserva hasta ese momento. El motivo de la privación de su libertad. Tienen que detallársela, explicársela. Bien. Vayamos con otro derecho más que tiene el acusado. Perdón, el imputado. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad o que induzcan o alteren su libre voluntad.
Ustedes saben que en la antigüedad, hace 10 años, 20 años y más tiempo atrás, algunos policías los maltrataban, los sometían a tortura, a golpes, a maneras ilícitas, formas ilegales, de manera que lograban intimidar a la persona imputada, a la persona recientemente aprendida o reaprendida, y los hacían confesar o los preparaban bajo intimidación para que cuando llegara el momento de hacer su confesión, ellos obtuvieran lo que querían escuchar. Pero hoy, en este nuevo sistema penal acusatorio, estoy enterándoles, para los que no lo conocían, obvio que los abogados pues conocen todo esto, pero esto pues no es para los abogados, esto es para todos mis suscriptores, porque todos son personas susceptibles que podrían llegar a este tipo de circunstancias. Cualquiera puede ser vulnerable a que se le violen sus derechos o violenten sus derechos. Bien, bajo esa premisa, entonces, tenemos que tomar interés en ello para que siempre estemos conscientes. Nadie en este tiempo, nadie puede ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad. Hay personas que los desnudan, les quitan la camisa, a veces hasta el pantalón, y los dejan en ropa interior, o a veces los golpean, a veces los patean, a veces los cachetean, a veces los empujan hacia la pared y de algunas otras formas. La ley está siendo clara en esta materia penal, se está exponiendo cuáles son los derechos de un imputado para que tengamos siempre presente de este señalamiento respecto a los derechos enunciados. Bien, no deben de ser maltratados, no debe de ser menoscabada su dignidad personal, no deben de alterar su voluntad. Bien, veamos otro derecho más. Tiene derecho a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto en los casos en que se encuentren en prisión preventiva en los puestos señalados por este código, el que ya hemos llamado, de aquí en lo sucesivo, Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, las medidas cautelares tal vez las analicemos en un próximo video. Bien, ahora no. Entonces, que si la persona ya tiene una medida cautelar que es de prisión preventiva, ya está detenida, ya está, pues sí, detenida en los separos, ya está ya en la penal. Entonces, si ya tiene esa medida cautelar impuesta, tiene derecho a solicitar ante la autoridad judicial su respectiva modificación. ¿Tiene derechos? Claro que sí los tiene, porque aún no es sentenciado, simplemente está sujeto a una medida cautelar para que no se evada de la justicia. Bien, otro derecho que tiene el imputado. Tiene derecho a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en esta ley. Tiene derecho a los registros de investigación,
Todo lo que se vaya acumulando en investigación hasta ese momento, el imputado y su abogado o su defensa tienen derecho los dos a estar informados, a verificar, a analizar los registros de investigación, así como a obtener una copia gratuita. Esto casi no lo saben muchas personas, más bien no lo saben. Esto no lo saben muchos, la mayoría o casi todos. No saben cuando son detenidos que tienen derecho a obtener una copia gratuita. No nada más el abogado o la defensa. No, también el que está con la medida cautelar impuesta, el que está detenido o imputado, tiene ese derecho. Tiene derecho a recibir una copia gratuita, un registro fotográfico o electrónico de los mismos, en los términos de los artículos 218 y 219 de este código. ¿Cuál código? El Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, esto también no hay que perder de vista. Es un derecho que tiene todo imputado. Bien, sigamos más adelante. Tiene derecho a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que él ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en términos de lo establecido por este código. Ese es otro derecho que tiene el imputado, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba. Los medios de prueba, recordemos, no se les puede llamar a estos pruebas, no. En esta etapa solamente se le llaman medios de prueba. Si el imputado tiene medios de prueba, tiene derecho a que él se convierta en un oferente. O sea, un oferente es la persona que los ofrece. Tiene derecho a que se le reciban los medios que él ofrezca, los medios de prueba, y concediéndosele el tiempo necesario, el que la ley permita que se le requiera para que haga o aporte u ofrezca sus pertinentes medios de prueba. Aunque esté imputado, no significa que él no pueda aportar medios de prueba. Bien. Número 10. El imputado sigue teniendo derecho a ser juzgado en una audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año, si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Esto lo explicaremos, este apartado, precisamente en otro video, simplemente que se conserve y lo he mencionado para que se conserve como uno de los derechos que tiene el imputado. Hay 2 plazos ahí, 2 términos que hay que considerarlos antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no pase de 2 años. Y antes de 1 año, si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor tiempo para su propia defensa. Bien, ese lo explicaremos más adelante. El siguiente derecho que tiene un imputado es derecho a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.
y a falta de éste, por el defensor público que le corresponda, así como tiene derecho a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. Este derecho se sigue conservando. Todo imputado tiene derecho a ser defendido, asistido por un defensor público en caso de que no tenga dinero para, o en caso de que él, por sus propios medios, no pueda contar con un defensor privado. Obviamente un defensor privado pues le va a cobrar, salvo pues que pacten a que reciba los servicios de manera gratuita. Pero pues, por lo regular, obviamente un abogado privado pues naturalmente que va a cobrarle. Si el caso fuese así, que no pudiera lograr el servicio, la atención de un defensor privado, el Estado está obligado a proveerle a todo imputado, está obligado el Estado a proveerle de un defensor público. Pero en caso de que la persona sí pueda contar con un abogado, ese abogado tendrá que estar titulado, tendrá que tener una licencia para poder ayudarle, tendrá que tener su cédula profesional y lo elegirá libremente. Nadie le puede decir, ¿por qué tienes un abogado? ¿Por qué X persona? Yo conozco o en la historia yo vi que una persona fue encarcelada y nunca solicitó a un abogado. Es que yo conocí, es que yo me enteré. Tus derechos nadie los puede vulnerar, nadie puede violentarlos. Si alguien te dijo que no necesitas o no debes o no puedes por el simple hecho de análogo de que en otro lugar o alguien no necesitó, no hizo uso de su derecho, ese es otro asunto. Pero todos los casos de ustedes, de todos nosotros, tenemos ese derecho de elegir un abogado. Desde el momento en que se nos detenga, tenemos derecho a contratar a un abogado. Nadie puede coartar ese derecho. Nadie puede juzgarte. Ningún particular, ningún gobernante, ningún gobernado podrá prohibirte a que no dispongas. No pueden prohibirte a que dispongas de un abogado. De todas maneras, si tú no dispusieras de un abogado, sea porque no conoces a nadie o porque no tienes dinero para pagar los servicios de tu defensor privado, no te puedes quedar sin abogado, no te puedes quedar sin defensa. El Estado está obligado a proporcionarte, a proveerte de un defensor público. Así es que para aquel que te juzgue o te prejuicie y te diga, pero ¿por qué conseguiste un abogado? Si no lo consigues tú, el Estado te lo va a poner. Así es que es un derecho. Nadie puede violentar tu propio derecho. Desde el momento en que seas detenido, tienes derecho a contratar a un abogado. Bien. Y también tienes derecho a reunirte, a entrevistarte en privado, bajo estricta confidencialidad con tu abogado, con tu defensor, ya sea público o ya sea privado. Sigues conservando ese derecho de entrevistarte con estricta confidencialidad. Así de claro. Bien, veamos otro derecho más.
Tienes derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua que se trate. Vean, esto está padrísimo. Si alguno de ustedes viniera a la nación mexicana y pues si así se diera la situación que no se las deseo y fueran detenidos, se les fuera a formular imputación por el agente del Ministerio Público y ustedes hablan otro idioma distinto al español, el Estado está obligado a ponerles un intérprete, un traductor. Si así fuera el caso, y si en el otro caso ustedes pertenecen a alguna etnia donde se les dificulte entender, hablar, dominar el idioma español debido a que hablen algún idioma nativo, algún idioma de alguna etnia como el otomí, el totonaco, que antes eran considerados dialectos, hoy en día son considerados idiomas. Idiomas de alguna etnia como el idioma náhuatl, zapoteco, mixteco, otomí, etcétera. Si alguien de ustedes pertenece a una etnia, tienen el derecho completo, absoluto, de que el Estado les provea un intérprete, un traductor. Así lo marca la ley en términos de este artículo en su fracción 12. Derecho a ser asistido. En términos de este artículo 113, en su fracción 12, tiene derecho a ser asistido gratuitamente. No tiene por qué pagar el imputado a un traductor, a un intérprete. Es responsabilidad y obligación del Estado de proveerle, en el caso de que no comprenda o no hable el idioma español. Y cuando el imputado perteneciere a un pueblo o a una comunidad indígena, como lo acabamos de ver. Se prohíbe hablar, obviamente, de raza. No vamos a hablar de una raza zapoteca, raza totonaca, porque no aplica para los seres humanos el hablar de distintas razas. Más bien, diríamos de un pueblo o de una comunidad indígena. El defensor deberá tener conocimiento de su lengua. Ese es otro de los derechos. Debe de conocer si vas a ser atendido, tú hablas inglés, tu abogado, tu defensor público o privado deberá hablar el idioma o podrás proveerse del intérprete que el Estado te proporcione. Muy bien. Veamos el siguiente derecho. Tienes derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o, en su caso, aprehendido. Inmediatamente. No te tienen que andar paseando en las patrullas. Tienes que tomar control desde a qué horas aproximadamente fuiste detenido o en su otro caso aprehendido. Tienes que tomar en cuenta en qué tiempo, porque si te anduvieron trayendo y paseando en la patrulla, entonces la detención va a estar viciada
entonces se violentarían tus derechos. ¿Por qué? Porque uno de los derechos que se violentarían sería en términos del artículo 113, fracción 13. Vean, coincide. Artículo 113, fracción 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que este derecho tienes el derecho a ser presentado inmediatamente ante el Ministerio Público, comúnmente llamado ante el MP, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. El que no lo hagan así los agentes de la policía investigadora, entonces estaríamos hablando de una vulneración a tus derechos y aquello podría ser ilegal en el hipotético caso que así resultara. Tienes entonces, eso sucedía antiguamente mucho, que detenían a la persona o aprendían en todo caso a la persona y la andaban trayendo durante el día mientras duraba el turno de aquellos agentes policiales o mientras se encontraban o mientras hacían más revisiones de rutina o mientras hacían recorridos que les correspondía y andaban paseando a la persona que habían aprendido o simplemente detenido. Y esto es una violación a sus derechos. Por lo tanto, eso ya no debe seguir sucediendo. Bien, este derecho hay que tomarlo mucho en cuenta, hay que tenerlo muy presente. Bien, hay otro derecho. El imputado tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. Mientras sea imputado, no tienen que ponerle la cara, los medios de comunicación no tienen que ponerle la cámara a los ojos o a la cara del imputado. Esto es muy importante, porque de pronto vemos, o así era anteriormente, la persona se le veían los ojos o se le veía la cara y muchas veces aquella persona era quemada su dignidad en las redes sociales, en la televisión, y siendo que aquella persona no estaba sentenciada, ni siquiera había una sentencia firme. Entonces, allí se estaba vulnerando sus derechos porque no se le cubrían los ojos y más fácilmente su rostro era distinguido por la sociedad. Y cuando esta persona, pues, quedaba en libertad, ya había un menoscabo en su dignidad personal, porque la gente ya lo había calificado, prejuiciado como persona culpable. Entonces, uno de sus derechos es que alguien que está imputado solamente tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. Ese dato también es interesante. Hay otro derecho, derecho a no ser presentado ante la comunidad como culpable. Esto está en el artículo 113, fracción 15. Se señala en términos de este artículo y fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales a que no debe ser presentado ante la comunidad como culpable. Ningún policía investigador, ningún agente del Ministerio Público, ningún fiscal, antes se le llamaba procurador, hoy se le llama fiscal, ya sea del fuero federal o del fuero común. El fiscal general del Estado no tiene autorización para violentar tus derechos. No te tienen que presentar ante la sociedad, ante el público, ante la gente, como persona culpable, puesto que solamente eres imputado, probable comisor de lo que
la ley le llama delito. Así que no por ninguna razón tienes que permitir que te señalen como culpable, ya que solamente serías un posible autor, un posible partícipe, un posible comisor de un hecho que la ley señale como delito. Esto tenemos que tenerlo bien presente. Hay otro derecho. El imputado tiene derecho a solicitar desde el momento de su detención la asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. Vean, este derecho muchas veces fue violentado. Me tocó escuchar de personas conocidas cómo se le vulneraban sus derechos. Escúchenlo bien, en la fracción 16. El imputado tiene derecho a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad que tenga a su cargo, sean hijos, sean adoptados, como sea. Si tiene menores de edad, inmediatamente tiene que solicitar asistencia social. Inmediatamente se le tiene que apoyar. No puede dejar desamparados a los menores de edad. Y no solamente a los menores de edad. Si tiene personas con discapacidad a su cargo, pues también a esas personas discapacitados tienen que ser atendidos por la asistencia social. De eso tendrá que tomar en cuenta la fiscalía. Obvio, si el imputado lo explicase, lo requiriese. Muchas veces esto no se toma en cuenta porque también, pues, por falta de información de la persona detenida, aprehendida, imputada, muchas veces la persona no tiene este conocimiento que hay un derecho el cual le permite que se le dé apoyo social a cualquier menor que esté en su casa, del cual él sea el tutor o el encargado de ese menor o ese discapacitado, siempre y cuando no haya más personas quienes puedan hacerse cargo. Siguiente derecho. Tiene derecho a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. No tienen por qué tenerlo detenido. Si el Ministerio Público no le ha solicitado al juez de control y si el juez de control también no le ha autorizado al Ministerio Público, aquella persona no puede no puede estar retenida, no puede estar encarcelada, no puede estar privada de su libertad. Si no media esa medida cautelar, que es la medida cautelar más grande de las que hemos mencionado, que es la privación de la libertad. Así es que tiene derecho inmediatamente a obtener su libertad en el caso de que no haya una orden, de que se le imponga una medida cautelar de esa naturaleza, que es la privación de la libertad. De no hacerlo así, están vulnerando su derecho a ser libre. Muy bien. Analicemos otro derecho más. Tiene derecho
a que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. Esto pues casi no abunda como si fuera el caso de que cualquier mexicano sea detenido. Pero si se llegara el caso de que algún extranjero fuera detenido en esta república, en el interior de la misma, entonces la fiscalía tiene que tomar en cuenta para proporcionar el apoyo necesario. Tiene que tomar en cuenta cuando se entere de que la persona es una persona extranjera. Tiene que recibir esa persona ese beneficio, que inmediatamente se le informe a su embajada o consulado, si así fuera el caso, en el momento en que sea detenido, para que su consulado o su embajada respectiva le proporcione los apoyos necesarios, sea de Estados Unidos, de España, Alemania, Francia, cualquier persona tiene derecho a estar asistido migratoriamente. Y todos los demás que establezca este Código Nacional y procedimientos penales. Los plazos a que se refiere la fracción 10 que hemos mencionado de este artículo se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente, o sea, el juez de control. Ese es el mismo órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, como ya lo acabamos de mencionar en la fracción 16, sí, 16. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores que dependan de él, a esto me refería cuando leímos hace un rato, el derecho enunciado señalado en la fracción 16. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas discapacitadas, personas mayores de edad, cuando sea esta la circunstancia y dependan de él y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlo inmediatamente a instituciones de asistencia social que correspondan a efecto de recibir la protección. Estos cuidados son muy necesarios que se tomen en consideración porque se da el caso de que sea mujer u hombre el tutor o el que esté a cargo de algún discapacitado, algún enfermo, alguien que esté muy enfermo o esté discapacitado o sea un adulto mayor, no lo puede dejar en el desamparo. Tendrá que informarlo inmediatamente y tomarse las medidas necesarias, excepto si hay alguien que se quede al cargo de esos niños o de esos menores de edad, si hay alguien que se encargue o que se pueda hacer cargo porque sea adulto, entonces no se tomará en cuenta esta medida. Esto es muy necesario que todo mundo tengamos acceso a esta información. Por último, para dejar de hablar de los imputados, de los derechos del imputado, es necesario que tengamos presente. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional. Dijimos que el órgano jurisdiccional es el juez de control mismo. Tendrá o podrá hacerlo ante estas dos entes.
Ministerio Público o el juez de control, llamado también órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. Ese cuidado siempre se debe tener, sea defensor público o sea defensor privado, siempre tendrá que hacerlo en presencia de él. Nada que se le esté confesando en ausencia de su defensor público o privado. En caso que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se le investigan, la policía, deberá comunicar dicha situación inmediatamente también a su respectivo jefe, que es el agente del Ministerio Público, para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, entonces, hasta aquí hemos hablado de los derechos del imputado. Nos vemos otra, en otra sesión prácticamente. Nos vemos hasta la próxima.